Buenos días, señoritas y señores. Comenzamos la clase. Desde este momento ya queda grabado lo que estamos haciendo en este momento. Bienvenidos a la clase de refuerzo, nuestra segunda clase del año lectivo. Espero se encuentren bien y que pongan mucha atención, tengan papel y lápiz a la mano para poder trabajar. Les recuerdo que nuestra clase es desde 8:50 hasta las 10 de la mañana, pero que la sesión Zoom dura solamente 40 minutos, así que a mitad de clase, digamos así, vamos a tener que interrumpirla, vamos a tener que salir de la sesión y volver a ingresar con el mismo link. Así que tener en cuenta eso. Yo les indico cuando termino esta sesión Zoom y volvemos inmediatamente a ingresar con el mismo enlace. Bien, como habíamos dicho en la clase anterior, en esta semana y en la próxima hora vamos a tener un refuerzo respecto a lo que se vio el año pasado en segundo de bachillerato. Así que papel y lápiz, comenzamos. Bien, bien, bien. Había indicado en clase anterior que las tareas que ustedes realicen las tienen que ubicar, pues, numerando, digamos así, nombrando, mejor dicho, la tarea que se está haciendo. En este caso no es una tarea, pero sin embargo yo le he puesto el modelo que es un refuerzo, y de este refuerzo lo que voy a hacer es la página 1, porque luego tenemos la página número 2, y así tendrán que hacerlo para todas las tareas que ustedes devuelvan en el Classroom. Bien, lo que haremos ahora en esta ocasión es un refuerzo respecto a las operaciones con funciones que se vio el año pasado y creo que también algo en primero de bachillerato. Lo que estamos haciendo, como digo, es un refuerzo. Solamente para que usted recuerde, esto no va a quedar tarea, esto no queda tarea. La próxima semana sí quedará, con el refuerzo que hago hoy, con el refuerzo que hago en la próxima clase, sí quedará una prueba de diagnóstico, la cual usted tiene que devolverla en el Classroom. Bien. Luego de que usted anota el refuerzo, el número de página, va su nombre, la fecha, en este caso 13 de mayo, y el tema de las operaciones del refuerzo son operaciones con funciones. Dadas dos funciones, la f de x, que es 2x más 3 sobre 3x menos 2, y la función g de x, que es 4x sobre 3x menos 2, vamos a determinar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con estas dos funciones. Esto es algo sumamente sencillo, muy sencillo. Lo que se tiene que hacer en este caso, si voy a sumar las dos funciones, lo que tengo que hacer es sumar su regla de correspondencia. Se le llama regla de correspondencia a esta parte de aquí, a lo que queda a la derecha del igual de la función. Esta regla de correspondencia más esta regla de correspondencia, pues me va a dar f más g de x. Entonces veamos. Para f más g de x, voy a tener 2x menos 2 sobre 3x, perdón, 2x más 3, aquí es más 3, 2x más 3 sobre 3x menos 2, más, porque la operación es de suma, 4x sobre 3x menos 2. Listo, yo les rogaría que por favor se unan a la clase lo más pronto posible. Hay compañeritos que recién se están uniendo y eso me desconcentra. Tengo que estar mirando la pantalla de la computadora para poder admitirlos. Bueno, continuamos. Esta es una suma de fracciones y la suma de fracciones nosotros la hemos estudiado desde la primaria.
Para sumar dos fracciones, lo que tenemos que buscar un común denominador en el caso de que las fracciones tengan denominadores diferentes. Si los denominadores son iguales, lo único que tengo que hacer es colocar el mismo denominador y sumar los numeradores. Como en este caso tengo el mismo denominador, el denominador común será 3x menos 2. Y luego lo que hago es sumar los numeradores. 2x más 3 más 4x. Una vez que hago esto, me queda únicamente hacer la reducción de términos semejantes en el numerador. El denominador no cambia. Y vamos a ver, si tengo 2x acá y tengo 4x acá, en total me da 6x. Más 3 en este caso. Y este viene a ser la función suma de f con g. Esa es la función suma de f y g. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien, bien. Bien, sigamos entonces. El procedimiento para la resta, pues obviamente es el mismo procedimiento, únicamente que en vez de sumar las dos fracciones, las voy a restar. Vamos a ver cómo nos queda, sin embargo, lo voy a hacer para que no, como es una clase de refuerzo, tengo que hacer la operación. F menos G, todo esto de X, evaluado en X. ¿Qué es lo que queda? Copio las reglas de correspondencia de cada una de ellas. 2x más 3 sobre 3x menos 2. Y esta vez le pongo menos 4x sobre 3x menos 2. Y ya tengo planteada la operación resta. Al igual que en el caso anterior, en la primaria se aprendió que la suma y la resta de fracciones pues tienen el mismo procedimiento, solamente que en el caso de la suma pues obviamente se suma y en el caso de la resta se resta. Si se tienen denominadores iguales, como es el caso aquí, simplemente se mantiene el mismo denominador y se restan en nuestro caso los numeradores. 3x menos 2. Hago la resta, 2x más 3 menos 4x. Vamos a hacer la reducción de términos semejantes. Entonces, si yo tengo 2x menos 4x, me van a quedar menos 2x. Me va a quedar menos 2x más 3. Dejando el término positivo por delante, que es como se debe trabajar. Generalmente se deja el término positivo por delante. Más 3 menos 2x sobre 3x menos 2. Y de esta manera, pues ya hemos hallado, perdón, la diferencia de f con g. Sencillo, fácil, nada del otro mundo, nada del otro mundo. Bien, supongo que hasta aquí no hay ninguna duda porque los dos procedimientos son similares, son exactamente los mismos. Vamos a ver qué ocurre ahora con la multiplicación. Vamos a multiplicar la función, vamos al literal C. En el literal C tengo la multiplicación de f multiplicado por g de x. Asimismo, de igual manera que en el caso anterior, tenemos que multiplicar los argumentos. Tengo que multiplicar los argumentos de las funciones. 2x más 3 sobre 3x menos 2 lo voy a multiplicar con 4x sobre 3x menos 2.
Bien. La multiplicación de fracciones se realiza mediante el procedimiento de multiplicar numerador con numerador y luego denominador con denominador. Ese es el procedimiento que se nos enseñó cuando estudiamos aritmética, cuando estudiamos operaciones con fracciones, que es un tema de primaria. Numerador con numerador lo multiplico y luego multiplico el denominador con denominador. Si multiplico 2x más 3 por 4x, pues yo voy a ponerlo entre paréntesis. Recuerden que los paréntesis también indican multiplicación. No puedo estar utilizando una x de multiplicación porque aquí estoy trabajando con la x. Y luego en el denominador tengo 3x menos 2 por 3x menos 2 serán 3x menos 2 por 3x menos 2. Yo lo puedo escribir como 3x menos 2 elevado al cuadrado. Recuerden que si esto es 3x menos 2 y esto es 3x menos 2, yo puedo decir que es a por a y esto es a al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos factores iguales, los puedo representar como una potencia. Eso fue lo que hice acá. Resolviendo esto, por la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, tenemos que 4x al multiplicarse por 2x me queda 8x al cuadrado. Y luego 4x al multiplicarse por 3, tengo, en este caso, más 12x. El denominador se me ha conformado un binomio elevado al cuadrado. Este es un caso denominado producto notable de el cuadrado de un binomio o un binomio elevado al cuadrado. Producto notable, tema de 9º año. A propósito de esto, los temas que usted estudie en tercero de bachillerato, la gran mayoría de temas de tercero de bachillerato tendrán que ver con temas de 9º y de 10º. Tendrán que ver con productos notables, tendrán que ver con factorización, tendrán que ver con resolución de ecuaciones, tendrán que ver con completación de trinomios cuadrados perfectos, etcétera, etcétera. Temas de 9º y 10º. Bien, ¿cómo se resuelve el 3x menos 2 elevado al cuadrado? Este producto notable tiene una regla para poder resolverlo. La regla dice, la primera cantidad, es decir, 3x elevado al cuadrado. La primera cantidad elevada al cuadrado. Si aquí es menos, luego viene menos. Menos el doble significa multiplicar por 2. El doble de la primera cantidad, es decir, 3x, por la segunda cantidad, que es 2. Y finalmente, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Esta es la regla para desarrollar un producto notable, el producto notable del binomio de un cuadrado, el cuadrado de un binomio o un binomio elevado al cuadrado. Repito, la primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda y más la segunda al cuadrado. Siempre la primera cantidad en este desarrollo, la primera y la tercera, siempre serán positivas. La segunda puede ser positiva o negativa dependiendo del signo de acá. Si este signo es negativo, acá será negativo. Si aquí es positivo, entonces acá será positivo. Resolvamos entonces lo que ya tengo acá y con eso creo que vamos a finalizar el producto de las funciones. 8x cuadrado más 12x no tiene nada que hacer, se lo copio de igual manera. 8x al cuadrado más 12x.
3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, X al cuadrado. Menos 2 por 3, 6. Por 2, 12. Y por X, 12X. Más 2 al cuadrado es 4. Y con esto hemos finalizado el producto de dos funciones. Este procedimiento es un poquito más extenso, aparentemente porque tuve que explicar cómo se resuelve el cuadrado de un binomio. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Quién me hace la pregunta, por favor? No veo quién me está hablando y como no los conozco bien, necesito saber quién es. Dígame. Luis Vallejo, profe. ¿Quién? Luis Vallejo. Luis Vallejo, ya, dígame. Cuando se resuelve un producto notable, no se tienen en cuenta los signos. O sea, y van solo los valores. Por ejemplo, en el término de la mitad, que es menos 2 Aquí. por 3x, ahí no sería menos 2, sino solo el 2. Aquí. Ajá. Por eso es que el menos ya lo puse acá. Claro, sería 2 por 3x por menos 2, pero el 2 ya lo puse acá. Perdón, pero el menos ya lo puse acá. Este menos está aquí. Ya, gracias. Sí. Siempre, solamente tome en cuenta que si aquí dice menos, al resolver todo esto, el segundo signo va a ser menos. Si aquí es más, el segundo signo va a ser más. Es la única diferencia que hay. Luego, el primero y el tercero siempre serán positivos. Siempre serán positivos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Entonces, vamos a resolver la división. La división. Voy a utilizar otra hojita. La división de estas dos funciones. Me gustaría también conocer su opinión respecto a la forma como estoy dando la clase, sin ningún inconveniente, sin ningún temor. Dígame, me gusta así, no me gusta así, me parece que no está bien, me parece que está mal. Como lo hace, yo estoy acostumbrado a trabajar de esta otra forma para ver de qué manera mejoramos y poder avanzar sin ningún inconveniente, ¿no? Ahora bien, ¿alguien me iba a decir algo? Bueno, la división de funciones, pues obviamente, como ustedes lo ven acá, la puedo utilizar como una fracción. Toda fracción es una división. Toda fracción es una división. Entonces, la división de fracciones, de funciones, yo la puedo escribir de la siguiente manera. En el numerador voy a escribir la función f, que es 2x más 3 sobre 3x menos 2. Y en el denominador voy a escribir la función g, que es 4x sobre 3x menos 2. Ya tengo planteada la división. De tal forma que se me ha conformado una fracción compleja. Una fracción de fracciones es una fracción compleja que también es un tema de estudio de noveno. En una fracción de fracciones, en una fracción compleja, siempre vamos a tener varias líneas de fracciones. La línea más larga, la línea más extensa, es la que me separa el numerador del denominador. Aquí identifico claramente que lo que está aquí es numerador y lo que está acá es denominador. Para resolver una fracción compleja, se multiplican extremo con extremo, ya debe estarse recordando eso, tema de noveno, extremo con extremo, es decir, 2x más 3 por 3x menos 2 y medios con medios, así se dice. 3x menos 2 por 4x. Se multiplica eso y queda resuelta la fracción de fracciones. Sin embargo,
es conveniente, siempre que se tengan fracciones, simplificar antes de resolver, de tal manera que se me haga más simple. La palabra simplificar significa hacer más simple, más fácil. ¿Cómo se simplifica en una fracción de fracciones? La simplificación en una fracción de fracciones, en una fracción compleja, en una división de fracciones, se la realiza simplificando el numerador con el numerador, en este caso 2x más 3 con 4x, y denominador con denominador, 3x menos 2 con 3x menos 2. Siempre y cuando sea posible, obviamente. Si yo trato de simplificar en este ejercicio 2x más 3 con 4x, no voy a poder hacerlo. En este caso, este numerador con este numerador no puede simplificarse. Lo que sí puedo simplificar es el denominador con el denominador porque son términos iguales. Entonces simplifico esto de aquí con esto de acá y me queda 1 aquí y acá me queda 1. Profe, solo ¿Sí? se puede simplificar numerador con numerador y denominador con denominador. En una división sí, en una división sí. En la división Muchas solamente gracias. numerador con numerador y denominador con denominador. Pero es en la división, en la multiplicación es diferente. Bien, una vez que ya simplifiqué, me queda multiplicar este 1 que me ha quedado 1 por 2x más 3 es igual entonces a 2x más 3. Luego, este 1 que me quedó lo voy a multiplicar con el 4x y obviamente es 1 por 4x es 4x. No habiendo más cosas que hacer en este ejercicio, pues este viene a ser el resultado final de la división de funciones. Como ustedes pueden ver, son procedimientos sencillos. Lo único que se necesita aplicar aquí son conocimientos de noveno, suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Noveno. Note que estoy haciendo énfasis en noveno. Por lo tanto, vamos a practicar bastantes cosas de noveno. Hace un momento dije, tercero de bachillerato, la gran mayoría de temas se basa en la aplicación de conocimientos de noveno y de décimo. Siempre usted me va a escuchar decir, este tema es de noveno, este tema es de décimo. Porque así es. Bien. Preguntas. ¿Alguna preguntita? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, quedó claro, bien. Sí, es que yo supongo que a ustedes esta cosa le queda claro porque ustedes tienen que haber hecho una buena básica y de tal manera que no tienen entonces problemas al resolver nada de esto. Bien, qué bien, me estoy sintiendo muy, pero muy cómodo al trabajar con ustedes. Estoy viendo que son unos chicos pues, puntuales, tengo 32 alumnos conectados, se está hasta el momento manejando todo con respeto y por ahí tengo una que dos intervenciones de ustedes, lo que me hace pensar que están siguiendo con interés la clase. Bueno, vamos ahora. Nos toca algo diferente, un poquito diferente, aunque sigue siendo operaciones con funciones. Como ustedes ven, mi actividad es refuerzo, la misma actividad que estaba haciendo en un momento, pero esta es la página número 2. Ya la otra página está terminó, entonces esta página número 2, cuando alguien revise va a ver que es la misma actividad, pero la siguiente página. Vamos a ver, ahora me dan dos funciones. Estas funciones son funciones definidas por tramos, definidas por partes, definidas a trozos, le llaman. De cualquiera de esas tres formas se las conoce. Y con ellas también voy a hacer las mismas 4 operaciones que hice hace un momento. Aquí quiero que pongan un poquito de atención, dado que el procedimiento no es parecido al anterior, es muy diferente al que hicimos anteriormente.
Funciones definidas por tramos significa que esta función, la f de x, tiene esta función, una parte de esta función corresponde aquí y una parte de esta función corresponde a f de x. Tiene dos tramos, dos ramas. Tiene dos ramas. Lo mismo acá. En cuanto a funciones definidas por tramos, pueden tener 2 ramas, 3, 4, 5, infinitas ramas, de acuerdo a la complejidad con la que se quiera trabajar. Bueno, vamos a resolver esto. Voy a hacer la función, vamos a poner que sea literal a f más g de x. ¿Cómo sumo estas dos funciones? Es simple. Es diferente al caso anterior, pero es simple. Esto se lo hace básicamente de una manera gráfica. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez esto, si ya se están recordando. Entonces lo que voy a hacer es una forma gráfica. Con la recta numérica. Hago una recta numérica donde digo que esta va a ser la función f. Esta de aquí. Esta de aquí. La función f dice que es x cuadrado menos 1 para aquellos valores, observen cómo leo esto, para aquellos valores de x, perdón, aquí se me faltó una x, por aquellos valores de x que son mayores o iguales que 0. Que son mayores o iguales que 0. Como es mayor o igual que 0 y acá es 3x más 1 menor que 0, entonces yo en esta recta numérica, en un lugar cualquiera en el que yo elija, voy a colocar el número 0. El número 0, en el lugar que yo elija. Si son mayores o iguales que 0, los mayores van hacia la derecha. Para indicar que son iguales o que no son iguales, yo lo que voy a utilizar es, si tiene el signo igual, si tiene el signo igual, lo que voy a utilizar es corchetes. Si no tiene el signo igual, utilizo paréntesis. Deben recordar eso. Como aquí dice que son mayores o iguales que 0, los mayores o iguales que 0 van hacia la derecha, por eso coloco un corchete que abre hacia la derecha. ¿Qué rama abre hacia la derecha? X cuadrado menos 1. Entonces, x cuadrado menos 1. Los que son menores que 0, como dice menores, coloco un paréntesis en el 0. No importa que esté montado. No importa. Ahí. Los menores van hacia la izquierda. ¿Qué rama va a la izquierda? 3x más 1. Con eso terminé la función f. El mismo procedimiento le aplico para la función g. Trazo una recta numérica. Digo que esta es la función g. Y coloco el número 0 que estaba en la anterior. Lo tengo que colocar aquí en la misma vertical de la anterior. En la misma vertical. Yo veo que la función g de x dice que son mayores o iguales que 2. Mayores o iguales que 2. Por lo tanto, en la función g voy a colocar el número 2. El número 2 siempre va a estar a la derecha del 0 y lo voy a colocar por aquí. Ahí está. Si coloco el 2 por aquí, lo que yo voy a hacer es, con líneas entrecortadas, también hacia arriba, tal como lo hice acá. Los que son mayores o iguales que 2 van a la derecha. Entonces, como dice mayores o iguales, coloco un corchete. 2x cuadrado menos 3x más 2. Para la derecha, mayores que 2. Y si son menores que 2, como dice menores, coloco un paréntesis. Menores que 2 van hacia la izquierda. Todo este sector de aquí, todo esto. ¿Quiénes son estos? 2x más 3. Una vez que hice esto, voy a trazar otra recta numérica donde va a ir ya la respuesta de la operación.
En esta recta numérica voy a escribir el número 0 y el número 2 en la misma vertical correspondiente. Ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar. Esta recta numérica, que es la recta que representa a f más g de x, se me ha dividido en 3 tramos. La que viene desde el menos infinito hasta el 0, del 0 hasta el 2 y del 2 hasta el más infinito. Voy a ver qué pasa en el primer tramo. Sumo estas dos cantidades, las sumo y las anoto acá. 3x más 2x vienen a ser 5x. 5x y 1 más 3, 4. Listo. Voy a ver qué ocurre en este sector intermedio. En este sector intermedio está x cuadrado menos 1 y también está esto. Entonces la respuesta va a ser x cuadrado más 2x más 3 y menos 1 más 2. Y para el tercer tramo está esto que corresponde a todo lo de acá, que es x cuadrado, y lo de acá. X cuadrado más 2x cuadrado son 3x cuadrado. Menos 3x y menos 1 más 2 es más 1. Luego, o puede ser antes, ya. Bajo estos corchetes, este corchete lo bajo, este paréntesis también, este corchete lo bajo, el paréntesis también. Y ya tengo mi respuesta gráfica. Ahora falta emitir mi respuesta analítica. F más g de x es igual a, abro una llave, digo que es 5x más 4, 5x más 4, para aquellos valores de x, aquí están las x que son menores que 0, para aquellos valores de x que son menores que 0. Menores que 0. Es x cuadrado más 2x más 2 para aquellos valores de x que están entre el 0 y el 2, pero con el 0 que se incluye. Entonces, coloco la x aquí, son mayores que 0, mayores o iguales que 0 porque tengo un corchete, mayores o iguales que 0, pero son menores que 2. Y por último tengo el último tramo que es 3x al cuadrado menos 3x más 1 para aquellos valores de x que son mayores o iguales, porque tengo el corchete, que 2. Y esa es la respuesta de la suma de fracciones de estas dos funciones definidas por tramos. Un poquito más extenso el procedimiento, pero nada extraordinario. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. Lo escucho. yo no entendí bien, profe. ¿Qué cosa no entendió? O sea, desde el momento de la gráfica. Ya. El procedimiento para hacer la resta de esto, es el mismo procedimiento que acabo de hacer. Esta sesión de Zoom, en este momento ya tengo solamente 2 minutitos, se me va a terminar. Voy a cerrar esta sesión, nos volvemos a unir a la clase y hago la diferencia de estas dos funciones. Y es el mismo procedimiento, esperemos que con esa repetición, digamos así, quede más claro, ¿de acuerdo? Ya, bien. Gracias, Sí. profe.
Ya. Sí, sí. Ya, entonces yo les voy a pedir que en este momento todos salgamos de la sesión. Yo voy a dar por terminada esta sesión y comienzo de nuevo con la segunda parte. ¿De acuerdo? También les hago acuerdo que esta sesión que voy a clausurar en este momentito queda grabada y la subo también a Classroom. La siguiente parte que veamos de inmediato también queda grabada y la subo a Classroom, ¿sí? Entonces, nos vemos inmediatamente. Se conectan enseguida, por favor.